Sí, doctor. Ya, hoy día vamos a continuar, Julio, con anatomía hostil de ilíacas. Entonces, más o menos para ir conociendo esta materia, para hacer una planificación en lo que es en endovascular. Por supuesto que en aorta abdominal. Entonces, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos sobre el cuello proximal, sobre el anclaje proximal? Entonces, ahora vamos a hablar sobre las ilíacas. La semana que viene hablaremos sobre el saco del aneurisma y el cuello distal. Y la siguiente hablaremos un tema particular sobre accesos. Entonces, acá en el gráfico derecho pueden apreciar dónde está el pintado celeste. Es de Doc, la, ¿sí? doc, discúlpeme. Ah, ya, recién cambió la pantalla. Ya cambió. Porque igual se retrasa, creo, ¿no? Sí, unos segundos atrás. Siga, doc, nomás. Ya. Entonces, ahora vamos al lado derecho, vamos a hablar con respecto a decir de la imagen al lado derecho, lo que está pintado con celeste es la parte de la ilíaca. Entonces, ahí se realiza el anclaje distal. Entonces, si se acuerdan, cuando hablamos del cuello proximal, hablamos de la longitud, hablamos del diámetro, hablamos de la forma, del ángulo, la presencia de calcio y trombo. Y la ilíaca también más o menos casi lo mismo, que aumenta algunos, por ejemplo, diámetro, longitud, angulación, calcio, tortuosidad y estenosis. Julio, Sí, doc. ¿escucha alguna bulla por ahí? No, doc. Nada. Ya, ya. Entonces, eh, más o menos para recordar, hablamos del cuello proximal, una longitud lo ideal era mayor de 15 milímetros, diámetro menor de 28, la forma pues que sea lo más recto posible, un ángulo menor de 60, calcio y trombo menor de 50%, ¿no es cierto? Eso es lo que hablamos la vez pasada, el cuello proximal. El trombo incluso no tenía mucha importancia según los estudios. En la ilíaca vamos a hablar sobre el diámetro, la longitud, la angulación, la tortuosidad, presencia de calcio y estenosis. Entonces, vamos a tratar básicamente del anclaje distal. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de la parte proximal? Habíamos dicho lo que nos preocupaba era a nosotros el sellado. Por tanto, si había un buen sellado, evitamos una endofuga 1A. Y también nos preocupaba el anclaje, o sea, que un buen anclaje evita eh, la migración, y esa migración que posteriormente va a dar origen a una endofuga 1A. Y esto lleva pues a una eh, mm, llenar flujo a un saco que ya estaba atrofiado, y eso tenía más riesgo de ruptura porque esa pared prácticamente ya estaba debilitada. Entonces nos preocupaba a nosotros el sellado y nos preocupaba la... Pero ahora solo nos preocupa eso, no solo nos preocupa el sellado y la migración, porque tú sabes que, ustedes saben que la endofuga 1B también se ve frecuentemente en el tratamiento endovascular. Entonces, para eso necesitamos un buen sellado. Pero también hay migración. No sé si ustedes han visto, donde hemos visto incluso las patas dentro del saco del aneurisma. Entonces hay migración también. Y aparte de eso también surge otro problema, la trombosis. Entonces, aparentemente más complejo va moviendo en este escenario, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es esas tres cosas, ¿no? Sellado, migración y también hay desconexión de las extensiones y la trombosis.
Para un buen anclaje distal necesitamos mayor de 15 milímetros de longitud de la arteria y el diámetro, porque sabemos que una ilíaca por encima de 16 milímetros ya es dilatada. Entonces, consideran 22 milímetros para ser tratada, pero vamos a ver algunos artículos posteriores para ver que se debe tratar incluso cuando es menos. Entonces necesitamos saber de la ilíaca la angulación, la calcificación, la longitud, el diámetro, la estenosis y el índice de tortuosidad. Entonces la complejidad de la ilíaca lo define la tortuosidad, una ilíaca dilatada, estenosis y una calcificada o calcificada, ¿no? Cambio de pantalla, ¿no, Julio? Julio. Doctor, siga, dígame. Cambio de pantalla, ¿no? Sí, sí, está ahorita en 1/3 de aneurismas. Ajá, ya. Entonces, si bien es cierto, los aneurismas abdominales, más del 30% se presenta también con aneurisma arteriaca. Entonces ahí surge un problema. Muchas veces vamos a llegar a aterrizar en la ilíaca externa y eso implica a que se va a ocluir la hipogástrica. Entonces, ¿cuál es el síntoma o la complicación más frecuente clínicamente en una oclusión de una hipogástrica? Es la claudicación glútea. Entonces, cuando se ocluye una ilíaca, en promedio el 27% presenta claudicación glútea. Un rango de 14 a 50%. Si se ocluye dos hipogástricas, el rango está entre hasta el 80%. También se presenta disfunción eréctil, un 14%, pero si se ocluye las dos ilíacas, las dos hipogástricas, hasta un 50%. También isquemia colónica hasta el 4%, isquemia espinal hasta el 1%. Entonces, hay técnicas para preservar la hipogástrica, ya sea con la técnica bell bottom, la técnica de chimenea, snorkel, iliac branch. Hasta quirúrgico también hay para preservarnos, de acuerdo a la edad. No sé si se acuerdan de la paciente Macías, cuando se tenía que poner una extensión hasta la iliaca externa, lo que hicimos era, lo ligamos la hipogástrica y lo bypassamos a la iliaca externa de la hipogástrica derecha. Pero también hay, como vamos a presentar artículos, donde el hecho ya de aterrizar una ilíaca externa ya es un riesgo para una trombosis de la endoprótesis. Entonces aquí pueden observar con un score o un gráfico de escala de riesgos. Por ejemplo, en la arteria ilíaca vamos a ver lo que es la calcificación, acá dan puntajes. Ningún riesgo, por ejemplo, cuando tiene nada de calcio, menos de 25, de 25 a 50, más de 50. Cuando hay estenosis, Doc, se detuvo de nuevo la pantalla. ¿no cambia todavía? No. Ya voy a... A ver, avance. Ahí recién cambió. Ya, ¿Sabe lo que creo que tiene que hacer? Clic en la pantalla y avanzar. ya está bien. Ya, Doc. Entonces, les decía que les daba una puntuación para hacer una escala de riesgo. Entonces, con la calcificación les dividían, ¿no?, que no tenía nada de calcificación, menos del 25%, de 25 a 50, más de 50 le daba un cero cuando no tenía nada, menos de 25 le daba un punto, de 25 a 50 2 puntos, y menos de 50 3 puntos. Igual, teniendo en consideración el diámetro de la ilíaca. También la tortuosidad, el índice de la tortuosidad, que ahora vamos a mostrar cómo se calcula. Tal vez cuando es mayor de 1.6 prácticamente es una tortuosidad severa. El ángulo. Hay dos formas de medir la angulación en las ilíacas. Acá es como que no estuviera estandarizado. Ya lo vamos a ver por qué. Porque acá simplemente le hace una medición sencilla del ángulo, simple,
no como en el cuello de la renal, de la infrarrenal, donde se hacía la medición era del ángulo opuesto. Pero aquí la angulación simple y algunos consideran incluso el ángulo opuesto. El otro es la longitud de la ilíaca, o sea, lo ideal es tener más de 3 centímetros de ilíaca donde se puede posicionar la endoprótesis. Y el otro es el diámetro, ¿no? Tener, bueno, acá consideran ya por encima de 17 milímetros ya es severo, ¿no? Entonces, cuando le dieron a una puntuación a esta escala, los que tenían por debajo de 14, casi el 54% necesitaban eh, algunos procedimientos extras dentro del intraoperatorio. Pero si tuvieron ya más de 14 puntos, hasta un 80% necesitaba otros procedimientos extras. ¿Cambio de imagen, Julio? No, Doc, ya cambió. Ya. Entonces, aquí puedes ver, mira, esta paciente Peña, no sé si Peña de Durán, no sé si se acordarán. Entonces, aquí mira el ángulo aortoiliaco, la línea verde, 28 grados de angulación. Entonces, lado, la parte celeste, lado izquierdo, 123 grados. O sea, no, acá lo mide como algo simple nada más la angulación. Porque si ustedes creen que si fuera así, entonces decir 28 grados para el cuello infrarrenal, pues poca angulación, ¿no? No, pero no, lo que pasa en el cuello renal lo miden como ángulo opuesto, pero acá lo hace una medición simple. Entonces, si tendría que ser ángulo opuesto, pues acá tendría que ser 180 menos 28, estamos hablando casi 150 de angulación, ¿no? Pero nada más acá la mide como ángulo simple, pero mira qué tan angulado está la ilíaca de la aorta. Entonces, el mismo hecho de esta angulación, también hay indicación para hacer monoilíacas. Tan severa es la angulación como la tortuosidad también ya te hace indicar a que debe ser monoilíaca, porque sabes que aparte que ese endoprótesis aquí se va a quinquear y se va a trombosar. Y no solo eso, también lo hace difícil el procedimiento. Y yo me acuerdo, claro, de este paciente, me acuerdo que esto lo presentaron en cardiología, entonces, viendo la angulación, decidimos ser monoiliaco. Y resulta que cuando en esa fecha, no sé qué pasó, los hemodinamistas querían ponerlo biliaco, decían, no, la endoprótesis se acomoda. Entonces presentamos, como autoridad FAR, que no estábamos de acuerdo porque se tenía, pues, se iba a codar, ¿no? Entonces los hemodinamistas, esto fue uno de los primeros casos cuando empezamos a hacer aorta. Entonces dijeron, no, que ¿cómo es posible? Entonces pedimos una opinión de FERA y sí, pues dijo, no, que es un paciente de alto riesgo y no era compatible para hacer biliaco, ya sea que le hacía complejo el procedimiento, como también para la duración del procedimiento. Entonces, eso implicaba que se tenía que poner aquí se tenía que poner un oclusor y solo hacer un moniliaco más FEM-FEM. Y con decirte que ni la guía, se pasaba la guía, solamente la guía venía para abajo, pero el doctor lo hacía hacia arriba, ingresaba la guía, pero cuando ya se ponía el catéter, ningún catéter avanzaba, se regresaba, se regresaba. Tan complicado fue el procedimiento para, lo que no simplemente queríamos era para tener un pisteil para control nada más para la arteriografía, pero no podíamos avanzar por esta arteria. Fue muy complicado y fue imposible, o sea, no llegábamos a avanzar ni el catéter. O sea, la guía venía, subía, el doctor con una maniobra hacía subir la guía y teníamos que poner un catéter para poner ya, pues, para poder hacer subir el pistil. Nunca llegamos a subir. Mira, que tan complicado fue en el procedimiento y mucho peor, pues, ¿no? Para la patencia de la prótesis. Entonces, el diámetro y longitud como variable en esta anatomía de la ilíaca. Entonces, acá, por ejemplo, hay un estudio, un artículo, como predictor anatómico, cuando se le pone un stent
acampanado, ¿no? Pero en realidad es el bell bottom. No sé si han visto el bell bottom, es cuando la parte distal, como Sí, doctor, ¿cambió? sí, A ver, acá pasó. seguimos en la tomo. Voy a cambiar de conexión de internet ya. Ahí cambió. Ya, tengo que cambiar de conexión de internet. Ya lo esperamos. Ya, entonces, de- comparan dos grupos de pacientes tratados con los que tenían la ilíaca no dilatada, o sea, por debajo de 16 milímetros, y tratados con una endoprótesis estándar, ¿no? Imagínate que termina la pata en 14 milímetros de la endoprótesis. Y los otros que tenían pues una ilíaca por encima de 16 milímetros y que trataban con la técnica de bell bottom, o sea, con forma de campana. No les pude acá la imagen. Entonces, según este artículo, cuando tenemos la longitud menor de 30 milímetros, tenías 4.7 7 veces de riesgo para una complicación de la ilíaca. Y si tenías el diámetro de la ilíaca por más de 20 milímetros, tenías 7.8 veces de riesgo. Prácticamente eso es tanto la longitud como el diámetro, o sea, tener longitud menor de 30, diámetro mayor de 20, eran predictores independientes de complicación de esta técnica de bell bottom. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho por encima de 22 milímetros se debe tratar la ilíaca? Pero casi todos los artículos que vamos a ver, casi dice que por encima de 19-20 milímetros debe ser tratada, o sea, no debe ser considerado como una zona de anclaje, o sea, como una ilíaca normal, sino debe ser tratada. Pero sabemos que por encima de 16 milímetros ya es una ilíaca dilatada. ¿Avanzó, no, Julio? Sí, doc. Ya. Entonces acá justamente podemos ver, mira, la imagen con respecto a la longitud. El tener mayor de 30 milímetros y tener menor de 30 milímetros. Entonces, una supervivencia libre de intervención o de complicaciones. Entonces, mira, un P estadísticamente significativo comparado con los que tenían menos de 30 de longitud y los que tenían mayor o igual a 30. O sea, la longitud es importante. Y con respecto al diámetro, igual, menor de 20 y mayor de 20. Entonces, eh, lo que nos quiere decir que dice que las complicaciones de las extremidades ilíacas son poco frecuentes en el tratamiento endovascular, independientemente del tipo de extremidad, sea derecha o izquierda. Pero sin embargo, la ilíaca menor de 30 de longitud o mayor de 20 de diámetro aumentan significativamente el riesgo de complicaciones tardías. Entonces ya tenemos dos variables, ¿no? La longitud y el diámetro. ¿Cambió, no es cierto, Julio? Sí, doctor. Ya. Si no cambia, yo le digo. Ajá. Entonces acá tenemos en esta pantalla 4 casos para poder ver. Mira, paciente de 74 años se somete a un EVAR. ¿Ya? Entonces, biliaco, usted pueden ver acá, mira, tiene ilíacas cortas. Entonces, la endoprótesis quedó prácticamente a nivel de las dos ilíacas. Y resulta que en un control encuentran que la pata izquierda había migrado hacia el saco. Un caso. En el siguiente caso, paciente de 53 años, tenía, mira, aneurisma de aorta y biliaco. ¿Ya? Y acá en la izquierda se logró ocluir la hipogástrica. Entonces en la derecha tenían que poner acá el RAS. ¿Para qué? Para preservar la hipogástrica derecha. Y resulta que una tomografía de control a los 5 años se ve que el paciente está con inminencia de ruptura de ilíaca porque la endoprótesis ha migrado hacia arriba. La prótesis se ha prácticamente, mira, ustedes pueden ver aquí aquí hacia arriba y se ha migrado prácticamente toda la ilíaca hacia arriba. Y está con ruptura inminente, ¿no? Bueno, si usted nos hacemos un comentario de este paciente, 53 años,
nosotros por lo menos no hubiéramos hecho cirugía endovascular, ¿no? Estuviera ahí abierta por la edad que tiene el paciente, o no sé, alguna comorbilidad tal vez haya tenido, pero no he averiguado más de este paciente, pero lo presento como caso. Acá hay otro caso, mira, de 61 años, con aneurisma de aorta abdominal roto. También les puso un stent bifurcado. Y obviamente hubo preservación de las dos hipogástricas. Y cuando se le hace una tomografía de control, se ve que, que el stent o la pata derecha prácticamente se ha retraído y con ruptura de stent a este nivel. ¿Mm? Entonces, mira, pueden ver cómo migra el stent y en este caso se fracturó incluso el stent. Aquí hay una paciente de 80 años, igual con un aneurisma de aorta abdominal y roto hacia la cava, con una fístula. Le puso un stent bifurcado y en la arteria ilíaca común izquierda se preservó la hipogástrica. En la izquierda, bueno, acá no se ve bien la imagen. Y luego prácticamente una tomografía de control se encontró una endofugo tipo 3 porque había migrado y se había desconectado también las patas. Bueno, acá no puse otra imagen porque no me alcanzaba espacio, pero lo cierto es que se desconectó las patas y generó una endofuga tipo 3. Entonces, más o menos, mire, para ver cómo son la evolución con el tiempo con respecto a la dilatación, a la retracción de las patas en las ilíacas. Entonces, hay factores predisponentes para la migración. Y la migración estuvo influenciada por una combinación de varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, el mismo hecho de tener un aneurisma grande, es un factor para la migración de las patas. Tener una ilíaca común dilatada, o sea, por encima de 18 milímetros, ya mira, es un factor, mira. Habíamos dicho 20, ¿no? Consideraban 22, pero ya mira, los artículos dicen por encima de 18 ya es un factor. Y la longitud de fijación por debajo del 70%. Y el oversizing también, cuando es muy bajo, menos de 10 a 20%, es un factor. Y el mismo hecho de poner un stent bell bottom, que es en forma campanada, también ya es un factor de riesgo para la dilatación. Aquí también pueden ver, mira, un artículo más o menos sobre el destino o la evolución de las arterias ilíacas dilatadas después de una cirugía ya sea abierta, como también de la parte endovascular. Cuando se hace cirugía abierta también sí las ilíacas crecen. Entonces acá dividieron dos grupos, los que tenían en grupo abierto y el grupo endovascular. Entonces, en cada uno se dividieron dos grupos también, los que tenían menor de 18 milímetros y por encima de 18 milímetros. Y por aquellas que tenían por encima de 18 milímetros de diámetro, más o menos el crecimiento a los 5 años fue 2.5 milímetros. Comparado con los de la endoprótesis, cuando tenían por encima de 20 milímetros, el crecimiento era casi 3 milímetros, de un promedio de 39 a 60 meses. Entonces, como conclusión dice que después de la reparación abierta, la arteria ilíaca común crece pero lentamente, pero las arterias ilíacas dilatadas por encima de 20, tratados por endovascular, muestran un crecimiento más rápido durante el seguimiento. Entonces, como conclusión, entonces siempre la arteria trata de crecer, ya sea en una convencional también sí crece, pero es más lento. Pero en una endovascular crece mucho más rápido. Entonces, acá vamos a ver más o menos lo que pasa, cambios en una aposición. Aposición es cuando es hablar de sellado, o sea, cuando la endoprótesis está pegado a la arteria. Aposición no es lo mismo con posición, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, la endoprótesis está en buena posición, a nivel de la altura de las renales. Ah, sí tiene buena posición. Pero hay una pobre aposición, o sea, por la angulación puede que no esté sellando, pero sí está en una buena posición. Entonces, son distintos. Entonces, este artículo que nos muestra es que hay cambios tanto en la posición como en la aposición. Entonces, acá van a ver, por ejemplo, acá hay dos grupos de pacientes con endofuga 1B y 12 pacientes sin endofuga. Se observaban cambios significativos en la aposición y la posición antes incluso que se presente una endofuga 1B en las patas. Entonces, acá pueden ver un gráfico, algunos conceptos, la superficie de sellado de sello ilíaco, ¿no? Entonces, toda la parte verde es
la área posible o el área posible para un anclaje de la endoprótesis. Y la parte amarilla significa la superficie de aposición del endoinjerto ilíaco. O sea, es la posición real de la endoprótesis a la ilíaca. Y se calcula una cobertura de la superficie ilíaca. Entonces, eso es haciendo una proporción entre la superficie de aposición entre toda la superficie del sello ilíaco, ¿no? Entre todo el área verde. Y si vamos a ver acá abajo, la longitud de aposición más corta significa la longitud desde donde prácticamente la endoprótesis está pegado a la ilíaca. ¿Ya? Bueno, acá son diámetros del endoinjerto y esta es la distancia de la tela, dice que desde la zona distal del sellado hasta la bifurcación de la aorta, ¿no? Más o menos esos conceptos. Entonces acá nos pone algunos ejemplos. Entonces acá van a ver ustedes una tomografía pre-tratamiento. Entonces mira, toda el área verde es prácticamente el área probable de sellado, ¿no? Pero realmente es menos, porque acá pueden ver una tomografía cuando ya se le hace la endoprótesis de control. La parte amarilla es el área de aposición, donde la endoprótesis está anclado. Y posteriormente en el seguimiento pueden ver que el área de aposición empieza a reducirse, y hasta que así, aquí antes la tomografía de control, pueden ver que ya casi no hay el área de aposición, ya no hay el área de aposición. Y lo que demuestra aquí es, mira, que dice, la disminución de la superficie de aposición y la longitud más corta de aposición prácticamente va disminuyendo con el tiempo, ¿no? Hay un cambio de aposición y hay un cambio de posición. Aquí también igual es lo mismo que nos queda dar a entender este gráfico. El área de la ilíaca, el área probable de sellado, y solo la amarilla prácticamente es la zona de aposición. Y ya se le hace una tomografía de control, mira, toda esta zona ya se perdió. La zona de gris es la zona que se perdió de la posición. Y prácticamente solo queda esto. Y hay un momento prácticamente donde la posición casi es cero. Y acá ya se encuentra una endofuga 1B. Lo mismo podemos observar aquí. El área probable de aposición y la posición real. Y mira, ve, con el tiempo se va perdiendo la posición. Y hasta que prácticamente aquí ya no haya posición y simplemente se encuentra una endofuga 1B. ¿Todo bien, no, Julio? Sí, doctor, sí ha estado corriendo normal. Ya. Entonces, siempre hay una remodelación, tanto en la aorta como, o sea, en el cuello proximal como en las ilíacas. O sea, hay un cambio en el diámetro y la longitud. Y cuando hay ese cambio del diámetro y la longitud, va a haber pérdida del sellado. Entonces, lo que nos va a generar una endofuga. Va a haber desconexión o va a haber kinking. Entonces, esto nos va a dejar prácticamente, nos va a hacer que se sufra o la complicación sea una endofuga, una migración o una oclusión de la extremidad. Entonces, durante 5 años en este artículo, 9 de 72 pacientes, o sea, 13% de arterias ilíacas, se agrandaron más de 5 milímetros. Entonces, se produce una remodelación aortoilíaca significativa después de la implantación de una endoprótesis, la dilatación del cuello proximal y la dilatación de la arteria ilíaca. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una revisión sistemática para ver sobre las endofugas después de un tratamiento endovascular. Dice que alrededor del 50% de las endofugas tipo 1B ocurre dentro de los 6 meses. Y la claudicación glútea es la complicación más frecuente en caso de una exclusión de la hipogástrica. Acá igual otro artículo. El riesgo de desarrollar una endofuga en pacientes que fueron tratados en un tratamiento endovascular de análisis de aorta abdominal. Entonces acá también se dividieron dos grupos, los que tuvieron menor de 20 milímetros de diámetro y los que tuvieron mayor de 20
milímetros. Entonces dice que el tener un diámetro por encima de 19 milímetros, o considera el 19 milímetros ya como corte, porque tener por encima de 19 milímetros ya es, o tiene un riesgo de probabilidad de desarrollar una endofuga tipo 1B. Entonces dice que los pacientes tratados con ilíacas de más de 20 milímetros tienen ya 5 veces más de riesgo de desarrollar una fuga 1B, en comparación con los pacientes que tenían una ilíaca por debajo de 20 milímetros. Entonces, de acuerdo a estos artículos, ya nosotros debemos tener en concepto que 20 milímetros debe ser nuestro corte. Por encima ya debe ser considerado como una ilíaca enferma. Ahora, entonces, ya hemos visto migración, hemos visto fractura de endoprótesis, hemos visto endofuga, y ahora se venía la otra, ¿no? Que viene a ser la oclusión. O sea, hay oclusión también de las ilíacas. Entonces, y los factores que están asociados a esta oclusión usualmente son la tortuosidad y el anclaje en la ilíaca externa. Ya es un riesgo de una oclusión. Entonces, acá hay un artículo donde dice la oclusión de las, de las extremidades posteriores a un évar. Entonces, hay tres tipos más o menos para valorar la tortuosidad o para cuantificar la tortuosidad. Entonces, acá pueden ver que un vaso tortuoso en la tomografía preoperatoria ya se asocia a un mayor riesgo de oclusión de la extremidad. Y incluso cuando ya se tiene una ilíaca tortuosa, otros aconsejan incluso de poner un stent complementario para evitar la oclusión de la endoprótesis. Es decir, si tú tienes una ilíaca común tortuosa o muy angulada, sería bueno poner un stent para evitar una oclusión. Entonces, más o menos acá para ver cómo se calcula el índice de la tortuosidad de la arteria. Hay tres tipos, o tres, digamos tres tipos, pues, ¿no? Índice de tortuosidad de la arteria pélvica. ¿En qué consiste eso? De la bifurcación de la aorta, se hace un centerline hasta la femoral común. Ustedes saben que la femoral común es a partir del ligamento inguinal, ¿no es cierto? Hasta ese nivel se mide la longitud y eso se divide entre la longitud más corta. Agarras la bifurcación y haces una línea hasta la femoral común, lo divides prácticamente entre esa longitud, ¿no? Y el índice de tortuosidad de la ilíaca común es lo mismo, de la bifurcación hasta el inicio de la hipogástrica, el centerline, ¿no? Haces toda una medición y eso lo divides entre la línea más recta. Entonces vas a tener una relación entre los dos. Y el otro es el signo de la doble ilíaca. Significa que una arteria lo ves en un mismo corte en dos lados. Entonces, eso más o menos sugiere que la angulación es más de 90 grados. Entonces, de acuerdo a este artículo, los factores de riesgo asociados a oclusión, ven que el índice de la tortuosidad de la arteria pélvica, un promedio de 1.6 era en estos pacientes, y el índice de la tortuosidad de la arteria ilíaca común fue de 1.3, y la doble ilíaca, sí, 9 pacientes, ¿no? De los 17 que eran total. Entonces, aquí pueden ver acá la relación estadísticamente significativa. En la arteria pélvica, o la índice de tortuosidad de la arteria pélvica, no se calculó porque había unos pacientes que no tenían, el corte era por encima de la femoral común, no tuvieron una medición exacta. Acá hay otro modelo, un método nuevo para estimar la tortuosidad de la ilíaca. Entonces, 188 pacientes. Entonces, hay tres tipos para evaluar la tortuosidad de la ilíaca, ¿no? Una clasificación subjetiva, el índice de tortuosidad que ya hemos visto previamente, y hay otro sustituto, un método alternativo. Acá están. Este es el método subjetivo que ellos consideraban, mira, la imagen A, que no había ninguna angulación, ¿no? Entonces, o la angulación era mayor a 45 grados, ¿no? El tipo B, que está ahí, esta imagen, era leve cuando tenías uno o más angulaciones entre 45 y 90 grados. El tipo C era moderado cuando había un ángulo mayor de 90 grados, que está acá, mira. Y esta D es severo, porque tenía dos o más angulaciones mayor o igual a 90 grados. Este 2
Es la clasificación estándar, el que ya hemos visto previamente. Y el tipo 3, ¿en qué consiste un método alternativo? Donde agarras la bifurcación de la aorta a las ilíacas y mides hasta la epigástrica. Si esta longitud mide, lo divides en tres grupos: menor de 10 centímetros, de 10 a 15 y mayor de 15. Dice tener menor de 10 centímetros está asociado prácticamente con una tortuosidad severa. El mismo hecho de tener una longitud, acá pueden ver en el gráfico, mira calcular el índice de tortuosidad, el tener menor de 10 centímetros, aparentemente tenías cercano a 2 de índice de tortuosidad, pero cuando tenías más de 15 centímetros, tenías una baja tortuosidad. Entonces, la conclusión es que la clasificación subjetiva de la tortuosidad, o sea, de esta imagen de acá, tuvo un acuerdo sustancial, perdón, esta imagen de acá, tuvo un acuerdo sustancial entre los investigadores, pero no se puede recomendar como un sustituto del índice de la tortuosidad estándar que esta, ¿no? Lo que pasa es que necesita más tiempo para calcular, pero es más preciso. Entonces, el nuevo método, que es esta de acá, de abajo, haciendo medición de longitud, es un buen indicador, un buen indicador de índice de tortuosidad, y a menudo puede reemplazarlo a la estándar con buenos resultados clínicamente, ¿no? Entonces acá también hay un factores predictivos para la oclusión de la ilíaca. Entonces mira acá, a ver, el hecho de anclar en una ilíaca externa ya es un alto riesgo para oclusión. Y de no haber anclado en la ilíaca externa, entonces haber anclado en la arteria ilíaca común, también viendo el diámetro de la ilíaca externa, si es mayor a 10 milímetros, bueno, bajo riesgo, pero habiendo aterrizado en la ilíaca común y teniendo una ilíaca externa menor a 10 milímetros y queda quinqueado, ya es un alto riesgo también para trombosis, sin la necesidad de haber aterrizado en la ilíaca externa. Y de tener menos de 10 milímetros y no está quinqueado, pero sí dentro del procedimiento tuvo una endofuga 1B, le tenían que hacer otras maniobras dentro del procedimiento, o el saco menor de 59, también hacía que esto sea de alto riesgo. De no serlo así, entonces era de bajo riesgo. Entonces, los predictores independientes más fuertes para la oclusión fueron el aterrizaje en la ilíaca externa, el diámetro de la ilíaca externa menor de 10 milímetros y el kinking. Esos fueron los predictores independientes más fuertes para la oclusión de la pata de la endoprótesis. Y acá también hay oclusión bilateral, después de un tratamiento endovascular. Entonces, dice que el tener una angulación mayor de 60 grados, tener cáncer más del 50% y tener un oversizing por encima de 15% eran prácticamente factores muy importantes para la oclusión de las ilíacas, ¿no? Acá dice, nuestro estudio evidenció que la mayor probabilidad de oclusión bilateral ocurrió con oversizing de más del 15%, con una angulación de más de 60% y una calcificación de más de 50%. Entonces acá también habla sobre el índice de tortuosidad y el tiempo de procedimiento. Recuerdan que la tortuosidad, el índice aumenta con la edad. Entonces acá lo que nos dice es que el tener bastante tortuoso la ilíaca está asociado con una reparación endovascular más compleja, como lo refleja el mayor tiempo de fluoroscopía, mayor uso de material de contraste, va a haber también el uso de módulos de extensión, ya sea porque queda quinqueado, tiene que aumentar una extensión, en fin, se hace más complejo el procedimiento. Acá igual hay otro artículo donde habla de índice de tortuosidad del tiempo de procedimiento. Entonces dice que la tortuosidad de la arteria ilíaca y la longitud de la arteria ilíaca común se consideran factores limitantes. O sea, un alto grado de tortuosidad de la arteria ilíaca puede ser un factor limitante que aumente el tiempo de procedimiento requerido para el tratamiento endovascular. Más o menos acá está la clasificación del índice de tortuosidad con el grado de severidad. Tener menor de 1.25, grado 0 de 1.25 a 1.5, 1, de 1.5 a 1.62 y tener por encima de 1.6 prácticamente es
o una ilíaca muy tortuosa o una tortuosidad severa. Más o menos es lo mismo que acá ya hemos explicado hace rato sobre índice de tortuosidad, ¿no? Eh, Pélvica, cuando de la bifurcación hasta la femoral común, con un centerline y una línea recta. Y acá lo hacen la medición de ángulo simple. No es el de ángulo, no se calcula con el ángulo opuesto. Lo mismo, esta imagen es lo mismo, que también explica lo que hemos comentado. Y eso sería todo. Julio, Doctor, ¿qué tal? está